Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este Motorola, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método sin PC para poder recuperar nuestro dispositivo. Eh, Primero que todo, tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi para poder hacer este proceso. Nos conectamos a la red de Wi-Fi. Luego de habernos conectado a esa red, le vamos a dar aquí donde dice no copiar, le damos en siguiente y aquí vamos a poder ver lo que es el bloqueo de pantalla y también por último vamos a ver lo que es la cuenta de Gmail olvidada. Pues bueno, ¿cómo vamos a entrar al dispositivo? Primero que todo, para poder habilitar los servicios de Google en algunos de los casos en estos dispositivos, si entramos directamente en lo que es ajuste y entramos lo que es a uso de batería, no vamos a poder habilitar los servicios de Google. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, le damos aquí donde dice olvidar correo electrónico. En estos modelos va a funcionar así. Escribimos aquí también cualquier cosa, aquí también cualquier cosa y aquí le vamos a dar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este método, esto aquí, siguiente, por unos de 7 a 10 minutos. Diría que cojan el reloj y miren que pasen esos 8 minutos, le diría exactamente 8 minutos. Vamos a hacer este proceso por varios tiempos, voy a pausar el video y ya regresamos cuando pase ese tiempo. Bueno, cuando pase ese tiempo, lo que vamos a hacer es devolvernos lo que es hacia atrás. Ahora sí, vamos a darle aquí donde dice política y privacidad. Seleccionamos esa opción. Luego nos vamos a la última opción. Le damos aquí en esta última, que nos abriría este apartado. Le damos aquí donde dice motorola.com. Le damos clic y aquí nos llevaría lo que es a este otro apartado. Ahora le damos al icono el perfil que aparece ahí en todo el centro. Luego le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión con Motorola. Vamos a darle doble clic aquí, le damos en compartir. Aquí vamos a darle aquí donde dice mensaje. Seleccionamos mensaje. Aquí un mensaje nuevo. Escribimos cualquier número, le damos clic a ese número. Aquí vamos a darle aquí a la camarita que aparece aquí. Le vamos a dar a la camarita. Vamos a dar a tomar cualquier imagen. O si no, tomamos algún capture de pantalla. Vamos a tomar cualquier capture de pantalla. Galería. Seleccionamos ese capture de pantalla. Ahora lo que vamos a darle clic nuevamente al capture de pantalla. Aquí nos sale esta opción de compartir, pero vamos a darle aquí estos tres punticos. Vamos a darle a compartir. Subimos hacia arriba. Ahora lo que vamos a hacer es buscar aquí donde dice buscar imagen. Vamos a darle clic en buscar imagen. Ahora sí, vamos a darle a estos tres punticos. Le vamos a dar aquí donde dice política y privacidad. Vamos a darle aquí en aceptar y continuar. Ahora le damos donde dice no gracias. Y aquí le damos a estos punticos que aparece aquí en la parte superior. Seleccionamos Google. Aquí en el buscador vamos a escribir Davicel. Davicel con doble L. Le damos en búsqueda. Subimos y aquí nos aparecería lo que es la página oficial de Android TV. Le vamos a dar clic. Ahora le damos en aceptar. Y aquí vamos a buscar, aquí vamos a darle clic donde dice ver más. Le vamos a dar donde dice ver más.
y vamos a buscar la entrada que dice APPS Davicel. Esa entrada que dice APPS Davicel es la que vamos a seleccionar, que sería esta. Ya estando aquí, entonces vamos a seleccionar ajuste, vamos a buscar ajuste, configuración, vamos a seleccionarla, aparece por aquí está, seleccionamos ajuste. Ahora vamos a seleccionar este acceso directo que nos aparece aquí, acceso directo. Ahora vamos a buscar aquí batería, seleccionamos batería, uso de batería, y aquí nos debería aparecer los servicios de Google. Pensé que no iba a aparecer porque bueno, vamos a darle aquí en los servicios de Google, le vamos a dar a inhabilitar. Para poder habilitar estos servicios de Google tenemos que hacer lo que hicimos en el inicio del video. Ahora nos devolvemos suavemente hacia atrás, y ahora vamos a buscar accesibilidad. Buscamos accesibilidad, menú de accesibilidad. Ahora habilitamos ese menú de accesibilidad, le damos entendido, ya está habilitado. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro dispositivo, le damos en reiniciar. Ahora esperamos unos segundos hasta que ya reinicie por completo. Cuando ya reinicie, entonces vamos a hacer lo siguiente para poder recuperar nuestro dispositivo de una manera muy fácil y muy sencilla. Por eso siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final. Y no se les olvide compartir nuestro video, suscribirse a nuestro canal, dejar un buen comentario. Vamos a esperar que deje de cargar. Y ahora le vamos a dar aquí en omitir. Seleccionamos esta opción en omitir. Vamos a esperar unos segundos. Apagar la pantalla, volvemos a encenderla, parece que se ha bloqueado. Ahora sí, en omitir, le damos en aceptar, y aquí tenemos que llegar hasta el apartado que dice un momento buscando actualizaciones. Hasta ese punto vamos a esperar llegar. Ahora aquí nos llevaría hasta este otro apartado. Vamos a pausar el video, que a veces suele demorar como 2 minutos. Bueno, parece que no nos lleva hasta allá. Si no nos lleva hasta allá, entonces vamos a cargar otra vez. Llegamos aquí, entonces en los 3 punticos vamos a devolvernos aquí. Le vamos a dar asistente de Google para ver si nos deja abrir. Le damos en configuración. No nos lleva nada, parece que no nos lleva nada. Entonces vamos a ver si podemos entrar directamente nuevamente desde aquí y así poder habilitar esos servicios de Google. La última opción, seleccionamos www.motorola.com support, le damos aquí al icono del centro, a cerrar, icono del centro, Motorola. Vamos a darle doble clic aquí, le damos en compartir nuevamente, seleccionamos nuevamente el mensajito, seleccionamos estos números como ya lo hemos seleccionado. Vamos a darle nuevamente la camarita, vamos a ver si aparece, vamos a la captura de pantalla, vamos a seleccionarla, captura de pantalla, aquí está. Seleccionamos esa captura de pantalla nuevamente, seleccionamos, le damos aquí en compartir, buscar imagen. Ahora sí le damos a los 3 punticos, le damos en política y privacidad y nos lleva nuevamente a este apartado. Ahora le damos otra vez aquí en estos punticos, buscar Google. Aquí vamos a buscar nuevamente Davicel, la misma página. Ya debe aparecer ahí. Le damos aquí en Android TV.
vamos a buscar la entrada, la misma entrada que dice apps Davicel. Aquí va a aparecer, está aquí, está apps Davicel. Vamos a seleccionarla nuevamente. Ahora vamos a buscar nuevamente lo que es ajuste. Vamos a buscar ajuste nuevamente aquí. Aquí está. Ajuste. Aquí. Ahora lo que vamos a buscar es batería. Uso de batería. Hay que esperar que cargue. Ahora habilitamos los servicios de Google. Está habilitado. Ahora lo que vamos a hacer, mientras ajuste, vamos a desactivar lo que es la red de Wi-Fi. Vamos a inhabilitarla. Le damos en olvidar. Nos devolvemos hacia atrás suavemente hacia atrás, no tan rápido. Vamos a llegar hasta donde está la red de Wi-Fi. Nos devolvemos hacia atrás, ahora le damos aquí en omitir. No tener ninguna SIM card introducida en el teléfono, no tener SIM card. Le damos en continuar, le damos en aceptar. Aquí nos lleva a los servicios de Google, le damos en aceptar, le damos en omitir, omitir nuevamente, siguiente, le damos en siguiente, le damos en listo y así vamos a poder recuperar nuestro dispositivo de una manera muy fácil y muy sencilla. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, compártelo, deja un buen like y deja un buen comentario. Siempre recomendamos nosotros es restablecer el dispositivo. Le damos en sistema, le damos aquí en restablecimiento, restablecemos todo para que nos quede un dispositivo totalmente sin ningún error. Al reiniciar vamos a configurarlo como lo habíamos hecho ahora en el final.